de lo que está pasando en este momento en Madre de Dios, qué cosa es lo que puede pasar si Keiko Fujimori gana, después de que ha establecido una alianza que no solo es coyuntural, que no solo es electoral, sino, yo diría, de gobierno y de generación de políticas, o de dejar que este gran problema se mantenga, con lo que significa no solo en términos de la depredación de bosques y de la naturaleza, sino también de la salud de las personas y los otros delitos alrededor de la minería ilegal. Doctor Chávez, ahora pasemos un poco de la minería también, pero y el gobierno. Entonces, ¿el gobierno ha tenido una buena actuación en este tema? Es decir, ¿cómo se podría calificar lo que ha hecho en estos años en relación a ese sector? A ver, lo primero que habría que decir es que, sin duda alguna, los resultados son pobres. Pero yo sí creo que hay que reconocer que ha sido la primera vez que se ha intentado de manera sistemática, articulada, hacer frente a un fenómeno que tiene una magnitud y que desborda, ¿no? Y yo sí creo que hay que reconocer, ¿no? Esta voluntad política, con todas las limitaciones, y sobre todo, digamos, con el Ministerio de Ambiente un poco liderando este proceso, de, en primer lugar, dejar claramente sentado que es una actividad ilegal y que no tiene ninguna posibilidad de pasar a formalizarse, ¿no? Ha habido un instrumento y un proceso un conjunto de instrumentos y un proceso de articulación multisectorial que ha sentado algunas bases que deberían continuar. Mi posición es que deberían continuar. Y que además en estos últimos meses se han materializado con estas declaratorias de emergencia y que visibilizan un tema que hasta hace poco tiempo no era visibilizado. Simplemente, para tener una idea, no hay remedio milagroso frente a un fenómeno que ha desbordado, que está en 21 regiones en el país, que mueve cantidades de dinero impresionantes. Te mencionaba en la pausa que más del 50% de la economía de Madre de Dios se mueve por esta actividad ilegal. Ese dato, por ejemplo, me parece clave, ¿no? De cómo la cifra en materia de ingresos, digamos, de reducción de la pobreza, y que tiene que ver con el aspecto monetario, Madre de Dios, por este... Así es, si uno ve el mapa de pobreza, por ejemplo, en los picos del superciclo de precios, Madre de Dios era de lejos, yo lamento decirlo, pero hay que decirlo, la región con menor pobreza monetaria en el país. ¿Por qué? Porque esta es una actividad intensiva en el uso de mano de obra y que genera una serie de circuitos que se desarrollan en la propia región, en la propia zona de influencia, a diferencia de lo que es la gran minería, que tiene una lógica más de enclave, que no es intensiva en el uso de mano de obra, que más bien busca insumos que vienen con ciertos estándares que vienen de otros sitios. No, esta actividad mueve actividades económicas conexas, entre ellas las otras actividades ilícitas. Como pasaba en las zonas donde antes el narcotráfico predominaba. Uno veía igual el mapa de pobreza y decía, por fin, en determinadas zonas del Brade, por ejemplo, el ingreso monetario es superior, claro, por la inyección del narcotráfico. Pero felizmente el ingreso monetario no oculta la pobreza multidimensional, que es la importante y la que es real. Y cuando uno ve indicadores de pobreza multinacional, ahí sí la cosa se invierte y Madre de Dios está rezagada, ¿no? De acuerdo. Y ahí, digamos, ya se incorporan otros elementos que tienen que ver, entre otras cosas, como... No hay que idealizar el tema de la pobreza monetaria, ¿no? Yo creo que lo principal es ver, digamos, los indicadores de desarrollo en una región. No, porque además, ¿de qué te sirve que puedas tener un mayor ingreso si tienes mercurio en la sangre? Si te mueres a los 35, 40 años. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si nos trasladamos a otras zonas? Es decir, vamos a la sierra, por ejemplo, o a otras zonas donde hay minería también, pero no de estas características, obviamente. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué repercusión podría tener esta alianza que han establecido los fujimoristas con este sector de ilegal? A ver, yo sí creo que hay que diferenciar entre la minería aluvial que se desarrolla en la Amazonía y la minería que explota vetas diseminadas, que creo yo tienen mayores posibilidades de desarrollarse con ciertos estándares, ¿no? Sin embargo, en muchas regiones el crecimiento exponencial de esta actividad, por ejemplo, una región que hay que mirar con mucha atención es Apurímac. Apurímac es un poco lo que fue Cajamarca en los 90, se está convirtiendo en una región minera muy importante, con megaproyectos como Las Bambas, que ya está empezando a operar, pero también con un crecimiento muy fuerte de este tipo de minería, que comienza a invadir territorios, que comienza a invadir comunidades campesinas, que también produce que muchas comunidades campesinas
personas giren a esta actividad. Y nuevamente, el tema y el fenómeno es si esto se desborda o no, si esto hay capacidad desde el Estado con políticas públicas de controlarlo y encaminarlo en una actividad que pueda ser más o menos equilibrada. Entonces, el riesgo sigue siendo el mismo. ¿Se desborda o no se desborda? ¿Se controla o no se controla? ¿Se fiscaliza o no se fiscaliza? ¿Se desarrollan políticas públicas específicas para buscar encaminar estos procesos? Y claro, ahí nuevamente nos encontramos con un Estado débil, Estado nacional débil, pero también Estado subnacional que además tiene competencias para esta actividad tremendamente. Y que muchas veces, por digamos el poder local que tienen estos sectores que están bastante bien organizados, abdique su responsabilidad su gobierno subnacional de poder confrontar con ese actor local poderoso, ¿no? Eso ha pasado en algunas otras zonas también. Pero cuando se habla de la minería ilegal y se trata de manera engañosa de plantear que esto es informalidad y no ilegalidad, ahí es donde está el truco, digamos. ¿Por qué? La minería ilegal es toda aquella que efectivamente no quiere dar un paso hacia la formalidad. En cambio, los informales tienen una lógica de yo soy informal, pero si tú me garantizas que puedo avanzar hacia la formalidad y eso me va a beneficiar, yo estoy dispuesto. Por eso cuando dice, en el universo de los ilegales, claro, el de los informales es bastante menor, pues, porque no todos quieren formalizarse, ¿no? ¿Cómo es eso? No, sin duda, sin duda. Por eso yo creo que es importante hacer las diferencias entre lo informal y lo ilegal. Ahora, creo que a estas alturas y por la magnitud del fenómeno, no hay cifras oficiales, ¿no? Los cálculos van entre 100.000, 200.000 y 500.000 Sí. Mineros que desarrollan este tipo de labores. Más o menos en el proceso de formalización se lograron inscribir cerca de 77.000 mineros. Esa es la cifra oficial, pero sin duda estamos hablando de una magnitud importante. Lo que está claro es que no hay espacio para todos. Claro. O sea, es una actividad que ha crecido, que se dejó crecer, y que tiene hoy en día una magnitud que hay que comenzar por reconocer que no hay espacio. Así se estén desarrollando actividades que en zonas donde no son zonas prohibidas, no hay espacio para todos. Por lo tanto, hay que comenzar a hacer lo que en algún momento se hizo para el caso de Madre de Dios. ¿Cuáles son las zonas en las regiones que deberían ser identificadas como zonas de exclusión para esta actividad? Claro, o sea, se hace un corredor donde es posible desarrollar esta actividad y lo que está, digamos, fuera de ese corredor es hay que ver, ilegal y hay que es claramente ilegal, o hay que comenzar a pensar en procesos de reconversión que yo sé son complicados, difíciles, pero que sí creo que hay que comenzar a idear algunos proyectos legítimamente desarrollar una política para erradicar eso con el uso de la fuerza, inclusive como está previsto en la propia Constitución, respetando los derechos, obviamente, ¿no? obviamente, eso digamos, claro, obviamente. Ahora, el tema de los conflictos sociales, ¿no es cierto? Hay una interpretación desde el fujimorismo que Hernando de Soto ha venido sosteniendo. Además es curioso porque Hernando de Soto sobrepasa aquí con Fujimori, porque ahora resulta que él derrotó el terrorismo con su estrategia, que él recuperó la economía en el Perú. Es decir, no fue Alberto Fujimori, sino él y solo él. Pero él ha hecho un planteamiento y lo que dice es, ya no solo sobre los mineros ilegales, sino en general su interpretación de los conflictos es que hay un grupo de agitadores que muchos de ellos vienen de Sendero Luminoso, del MRTA, y aquí él llama el Sendero Verde, o sea, el nuevo sendero, que son actores protagónicos en los conflictos. Y por tanto hay que conversar con ellos para, seguramente en su lógica, disminuir los conflictos sociales. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yendo al terreno concreto, ahí donde se han producido conflictos. Hay un artículo suyo muy interesante en Hildebrand en sus 13. ¿Y qué cosa explican los conflictos y cómo serían tratados esos conflictos en la eventualidad que gane Keiko, en la eventualidad que gane Pedro Pablo Kuczynski? A ver, en relación al señor Hernando de Soto, a veces uno no sabe si reírse o realmente indignarse por las cosas que dicen, que además yo cada vez lo veo más cantinflesco, ¿no? Escucharlo, el formato, digamos, de entrevista amigable con periodistas amigos, evidentemente lo favorece, pero simplemente cuando ha estado expuesto a un debate algo de rigor, con un periodista de rigor, yo creo que no tendría enormes problemas. Y cuando debatió con Manuel Poloar Vidal se demostró que, mira, Manuel le pasó el carro no sé cuántas veces por encima y se demostró que sobre el tema o no sabía absolutamente nada, o las cosas que decían, digamos, eran productos, digamos, de la fantasía que tiene en la mente, ¿no? Pero bueno, al margen de si me río o me preocupo, yo sí creo que es tremendamente irresponsable y además indigna
que diagnósticos de ese tipo se pongan sobre la mesa, porque, a ver, yo vengo siguiendo más de 20 años estos temas y, digamos, tener la osadía de decir que en los movimientos sociales de lucha y de conflictos vinculados a la minería ha habido una presencia gravitante, con liderazgo, con influencia de gente vinculada al terrorismo, es una tremenda irresponsabilidad. Porque, digamos, eso abona a buscar... Y ahí pues salen los exabruptos y el terrorista minero y todas estas cosas que se han venido diciendo, ¿no? No, yo creo que lo primero que hay que hacer en este país es reconocer que los conflictos tienen bases objetivas que los explican. Además de eso, hay que reconocer que en el país hay tipologías de conflictos. No todos los conflictos son iguales. Hay conflictos de resistencia y rechazo, hay conflictos que son de convivencia. La Defensoría incluso dice que el 70% de los conflictos vinculados a la minería no son conflictos que le están diciendo a la minería, no quiero, sino le están diciendo, oye, si te vas a implantar acá 20 o 30 años, bueno, conversemos, ¿no? Respétame, respeta esto y definamos una suerte de contrato social y construyamos equilibrio. Eso es Las Bambas, eso es Pinar, eso es Cerro Verde, eso es la gran mayoría de conflictos, pero evidentemente hay un 30% de conflictos donde la gente dice no quiero porque siento que la minería es una amenaza. Entonces, este tipo de diagnósticos buscan crear estos fantasmas, ¿no?, de agendas ilegítimas que están detrás de los conflictos y bueno, lo que están provocando, yo digo, yo veo las propuestas, ha sido un tema que se ha debatido en Piura, muy pobremente, lamentablemente, pero cuando un sector me dice, una de las agrupaciones me dice, yo voy a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, bueno, en un escenario de conflictos vinculados a la minería, las Fuerzas Armadas en las calles, sin duda alguna, lo que van a provocar es una extrema tensión y polarización y van a agudizar, digamos, los problemas que ya en el país se vienen arrastrando, ¿no? Sobre todo cuando tu punto de partida es que Sendero del Muerto ya están detrás. Así es. Es decir, yo creo que esta manera de etiquetar a quienes protestan como ese sendero verde va a ser la justificación fujimorista, como en los 90, de que ahí está el enemigo y hay que atacar con todo después, ¿no? Y lo más grave de todo es que todos estos 6 personajes que el señor muestra, con los cuales ha conversado y se ha tomado fotografías, ni uno de ellos, ni uno solo, ha tenido algún nivel de gravitación en alguno de los conflictos que él menciona. Ni uno. Pues, te lo firmo. Que lo demuestre. Ni uno. Y si el señor Saber es de Cajamarca, sí, pero ¿qué rol ha jugado en el caso de Conga? Ninguno. Ninguno. El señor Pelusí, ninguno. Al comienzo Saavedra tuvo un nivel de participación activo, pero después fue sobrepasado por otros liderazgos. Fue dejado de lado, fue arrimado a un lado, no ha tenido al punto que Gregorio Santos, hoy preso, sí, digamos, terminó convirtiéndose para la gente como el gran, digamos, no necesariamente habiendo hecho lo que correspondía durante todo ese proceso, el gran líder de todo ese movimiento, ¿no? Sí, por lo tanto, este señor es un irresponsable, digamos, con mayúsculas. La verdad que... Ya, pero entonces, lo que usted cree, y lo dice ahora en el artículo que escribe en Gil Años 13, que recomiendo a nuestros oyentes puedan leer, es que el fujimorismo a la primera va a sacar las Fuerzas Armadas y, digamos, acá se acabó nada que... lo han dicho, ¿no? Sí. Lo han dicho, declaratorias de emergencia, Fuerzas Armadas en las calles, no tengo la menor duda, ellos mismos lo han dicho. Entonces no hay un abordaje de los conflictos que plantee un poco este reconocimiento a cuáles son las bases legítimas que explican los conflictos, cuáles son las asimetrías y qué tipo de políticas públicas se necesitan para un tema que además, insisto, es un tema gravitante. La Defensoría del Pueblo siempre nos recuerda, nos hemos convertido en un país donde la gran mayoría de conflictos tienen que ver con actividades extractivas y además, ojo, el 50% de los conflictos vinculados a la minería tienen que ver con el tema del agua, ¿no?, que es el otro tema crucial que ha estado totalmente ausente en la campaña y sobre el cual yo creo que también se tiene que discutir. Entonces, no, necesitamos otro tipo de enfoque y reconocer que hay detrás de los conflictos problemas estructurales. Los conflictos finalmente son lucecitas rojas que nos están diciendo al país que algo hace tiempo que no funciona bien, ¿no? Ahora, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, sin haber efectivamente dado tampoco una respuesta muy clara y no ha abordado mucho el tema de los conflictos sociales, en un contexto de un eventual gobierno de él, ¿cuál sería la diferencia en relación al trato de los conflictos sociales? Bueno, lo primero es que él no está planteando este tema de las Fuerzas Armadas. Se prioriza, yo tengo una observación, una crítica, pero me imagino que es discutible.
se está priorizando este enfoque de lo económico como el factor determinante que va a provocar que haya menos resistencias y que la gente comience a ver los beneficios, ¿no? Y sobre eso yo insisto, hemos tenido un superciclo, ha habido transferencias económicas a las regiones vía canon, vía obra por impuestos, vía programa de solidaridad con el pueblo, vía aporte voluntario, etcétera, etcétera. O sea, sí ha habido un momento muy importante, el superciclo 10 años, donde han habido transferencias económicas y eso no provocó que los conflictos bajen. Yo sí creo que... Pero no ha sido por la ineficiencia también de la administración de los gobiernos para poder generar esas condiciones con esa plata que tenía. Sí, puede ser un elemento, pero yo creo que hay que reconocer que los conflictos son multidimensionales, ¿no? Aquí o en cualquier parte del mundo. Pueden haber expectativas económicas, sin duda, que mejor manejadas pueden ayudar, no tengo la menor duda que eso puede ocurrir, pero los conflictos son sociales, son culturales, son ambientales y también pueden ser económicos. Entonces necesitamos una estrategia de ese tipo, claro, ¿no? Más integral, ¿no? Integral y además preventiva, sí, no reactiva. Entonces, yo leo los planes de gobierno y yo creo que en este tema hay parecidos, pero al mismo tiempo yo creo que hay que ser responsables. Hay diferencias sustantivas, sí, ¿no? Sí. Hay diferencias. Y el de Fuerza Popular, la verdad que me asusta. Ahora, además yo creo, ya para ir terminando, doctor José Chávez, agradeciéndole por supuesto que ha venido, yo creo que la diferencia, más allá de desmenuzar un poco las propuestas concretas, está en el contexto que ambos ofrecen. Yo creo que hay una lógica claramente autoritaria por el lado del fujimorismo y una lógica más democrática del otro. Es decir, en democracia se puede discrepar, en democracia se puede disentir, en democracia se puede tener un punto de vista distinto al que... En el caso del fujimorismo, sobre todo si tienes 73 congresistas, si tienes el Ejecutivo, es decir, la tentación con ese poder es abusar del poder justamente para imponer tu punto de vista, ¿no? Y si tienes el entorno que claro, tienen, sin duda la cosa es para preocuparse. No, yo creo que no es lo mismo, yo creo que es una irresponsabilidad pensar que es lo mismo, yo creo que hay diferencias sustantivas, por eso estas posiciones del voto blanco y viciado me parecen totalmente irresponsables. Yo creo que las amenazas, como decía hace un momento, se habla del narcoestado, que sin duda creo que es una amenaza, pero yo creo que es más que eso. Es la presencia de todas esas actividades ilícitas que sin duda alguna tendrían carta blanca en un gobierno fujimorista, ¿no? Y el entorno, digamos, vemos ahí a un buen porcentaje de los que en su momento han estado en la década de los 90, ¿no? Sin duda. Y los nuevos tampoco se distancian mucho de ese razonamiento. Este señor Becerril, que además eso en cualquier otro contexto, digamos, presentado como la novedad, como lo bueno que tiene el fujimorismo que exhibir, es alarmante, ¿no? Su primera declaración después de la primera vuelta fue: el mandato ha sido que la mayoría gobierne y ya no tenemos que hablar con las minorías. Y es una expresión clarísima de autoritarismo. Usted ha sido parte del equipo técnico del Frente Amplio, sí, ¿cierto? Sí, de la Comisión de Plan de Gobierno. De la Comisión de Plan de Gobierno. Pero, digamos, el planteamiento del Frente Amplio se ha quedado en no al voto blanco y viciado, y hay que, digamos, evitar que el fujimorismo gane. Y yo he conversado con Verónica Mendoza aquí más de una vez, tratando de que me diga que eso significa hay que votar por PPK. O sea, digamos, Guzmán estuvo aquí, por ejemplo, y Guzmán ya tiene clarísimo, desde el comienzo, y hay varios otros que están hablando. ¿Por qué, digamos, van a avanzar hacia eso o no? Yo espero, bueno, es un tema que se está discutiendo y yo creo que además no podemos seguir discutiéndolo eternamente. Y lo que está ocurriendo es que varias personas que hemos estado en el torno apoyando, yo no solamente formo parte del Frente Amplio, yo soy militante de una agrupación del Frente Amplio, varias personas se han comenzado a manifestar claramente. Pero libertad, por ejemplo, si está de acuerdo con el voto a PPK, no todavía. Es un tema que se ha discutido, pero a ver, a estas alturas yo creo que también uno comienza a tener la necesidad de expresarse, ¿no? Respetando las instancias y respetando que esos procesos se den. Yo insisto, yo creo que es una tremenda irresponsabilidad, en primer lugar, como algunos sectores plantean este tema del voto blanco y viciado. Yo creo que las amenazas son enormes, el narcoestado y todas estas actividades ilegales. Y yo no tengo ningún problema en decir públicamente que yo voy a votar el próximo 5 de junio. El 5 de junio por PPK. Y como decía Humberto Campodónico, no hay que taparse la nariz y no hay que ir a votar con los ojos bien abiertos. Y cuando uno abre bien los ojos, uno se asusta de lo que puede venir
un gobierno fujimorista, ¿no? Sí, pues. Doctor José Chávez, muchísimas gracias. Simplemente, si me das unos segundos, estamos en una campaña que se llama Mójate por el agua, que está buscando visibilizar este tema como un tema fundamental y lamentar que no haya sido un tema clave en la campaña electoral, ¿no? El tema del agua creo que dentro de una estrategia de desarrollo para el país es fundamental, ¿no? Sí. Así es que estamos ahora, se ha insistiendo... abordado, pero del lado de llevar el agua potable a la gente, pero Pablo Kuczynski lo ha repetido más de una vez, pero no planteado como un problema mayor a eso, ¿no? Es un problema mayor. Simplemente te doy un dato. Huancavelica, Ica, por ejemplo. Huancavelica, Ica es 3 hídricos. Sí. Pero lo más grave es que las cifras que manejamos sobre el tema del agua son cifras que tienen 35 años de antigüedad. Esta cifra del 2% del uso de agua en la minería es de 1979. Recién en el 2014 se están comenzando a actualizar las cifras. Todas las cifras de caudal de agua tienen 30 años de antigüedad. Ahora, pero si se actualizara eso, digamos, hay una proyección que nos llegaría más o menos a imaginar cuánto sería ahora, a cuánto ha subido ese porcentaje. En el caso de la minería, simplemente te doy un dato de una cuenca en Cajamarca. Bueno, Yanacocha utiliza el 34% de esa cuenca. Entonces, esos promedios nacionales que están totalmente desfasados ocultan también realidades específicas de lo que ocurre en cada región. No, pero con 34 en una zona como esa, bien difícil que el promedio sea 2. O sea, para comenzar ha tenido que... Además, es el doble de lo que consume la agricultura en Cajamarca. Así de simple. Pero es gravísimo que tengamos cifras de 30 a 35 años de antigüedad. Entonces, el tema del agua creo que es un tema crucial y que lamentamos que no haya sido abordado seriamente en la campaña. Estamos en esta campaña buscando incidir. Vamos a ver qué pasa en el escenario político. Doctor José Chávez, muchísimas gracias por haber venido esta mañana con tanta claridad como siempre a plantearnos estos puntos de vista, estos datos que deberían efectivamente alarmarnos. Vamos a una pausa y regresamos un instante aquí en Nuevo Derecho.